Bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a estar comenzando hoy a leer en Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar yendo después a otros pasajes también para corroborar, ¿verdad? Amén. En realidad lo que vamos a mirar hoy sobre todo el tema de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque he escuchado muchas personas que dicen que se cubren con la sangre de Cristo o que la sangre de Cristo tiene todo poder. Y en realidad la sangre de Cristo lo que hace es limpiar, perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. ¿Qué dice la palabra sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es necesario que nosotros conozcamos para no ser engañados, ¿verdad? Para saber que cuando sentimos ciertas cosas ya sabemos que eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que podamos ir a la palabra y corroborar. Amén. Amén. Toma asiento si quieres. Gracias. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Tenemos Hebreos 9, 1. Amén. Vamos a leer ahí ese capítulo. El 9, donde empieza, el 9 grande. Claro. ¿Sí? Dice, ahora bien. No. El 9 grande. El 9, ahora bien. Ahí va. Y aún el primer pacto Ahí va. tenía. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo, nos está hablando de cómo se hacía el pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo se hacían todas las cosas, cómo estaba el tabernáculo preparado y todo eso, ¿verdad? Dice en el 3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, ¿verdad? Esto ya lo hemos leído y sabemos que dice aquí Pablo que no se puede hablar en detalle porque es algo muy extenso y porque fue una obra que el Señor ordenó con lujo de detalles, ¿verdad? Entonces hay detalles muy exquisitos, muy detenidos de todas las cosas. Por eso dice Pablo que no se puede hablar ahora en detalle, ¿verdad? Ahora sigue diciendo en el 6, dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? Recordemos que los sacerdotes hacían los sacrificios en el tiempo de antes, en el pacto antiguo, ¿verdad? Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? O sea, el sumo sacerdote una vez al año tenía primero que ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque era hombre, porque tenía pecado, y después por los pecados, dice, de ignorancia del pueblo. Amén. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Recordemos que también en el Evangelio nos dice, ¿verdad?, que cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu se rasga el velo, ¿verdad?, del templo. Lo que dividía el lugar santísimo queda abierto, ¿verdad? Dice ahí, en el 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. De reformar las cosas, ¿no? O sea, hacían esos sacrificios hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Nuevo Testamento. Amén. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no entró al lugar santísimo de un tabernáculo hecho, como ese del cual dice Pablo que en ese momento no se puede hablar con más detalle. Fue una ordenanza que dio Dios para que hicieran el tabernáculo y les describió hasta los materiales, todo lo que tenían que usar, ¿verdad? Así como dice que hay querubines, ¿verdad? Eso es imagen de lo que hay allá arriba, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor Jesucristo no entró en un lugar así, entró en el mismo cielo, entró en la misma presencia del Señor, entró al lugar santísimo, amén, eso es lo que dice. Dice, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? O sea, no era para los que vivían en ese momento, no era para los que habían vivido antes, es para todos aquellos que crean en Él, amén. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. O sea, tenemos la comparación, ¿verdad? En el tiempo de antes estaba establecido por Dios, ¿sí?, que el pueblo hacía sacrificios para tapar, digamos, el pecado, para poder seguir adelante, ¿sí? Pero eso no les limpiaba, no les quitaba el pecado, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que las personas que eran fieles a Dios en el Antiguo Testamento, ellas no se iban al cielo, no tenían salvación, porque no había llegado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No había muerto y resucitado. Y dice la palabra que el primero en resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Después resucitan otras personas, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando entregas el Espíritu en la cruz, ¿sí?, desciende y le predica a los que estaban esperando la salvación, ¿verdad? Aquellos que habían creído en Dios, ¿sí?, y los profetas que habían profetizado también de nuestro Señor Jesucristo, estaban esperando ese día, el día en el cual nuestro Señor Jesucristo tuviera la victoria en la cruz, ¿verdad? Luego que nuestro Señor Jesucristo les predica el Evangelio, les predica las buenas nuevas, les predica lo que Él hizo, ¿verdad? Ahí es cuando ellos, los que eran fieles a Dios, tienen salvación, y los que estaban no habían sido fieles a Dios, tienen su condenación, ¿verdad? Pero necesitan que se les predique. O sea, por eso nuestro Señor Jesucristo desciende, ¿sí?, cuando Él entrega su Espíritu, a predicarles a ellos también, para que llegue la salvación. Amén. Por eso dice, porque si, en el 13, ¿no? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no del espíritu, ¿verdad? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, Dios, nuestro Señor Jesucristo, se entregó, ¿no? Así como un cordero sin mancha, ¿verdad? Las ofrendas que se hacían antes eran corderos, becerros, eso que vimos, machos cabríos, lo que decía en el versículo 13. Pero eso no lo salvaba, ¿no? Por eso viene nuestro Señor Jesucristo a hacer ese sacrificio perfecto, perfecto, de eterna redención, dice, que Él obtiene eterna redención, ¿sí?, para todos aquellos que se tomen de Él, ¿verdad? Por eso dice, ¿no?, que cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos salva. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia, escuchemos lo que hace la sangre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, nos limpia de pecado y nos limpia la conciencia, nos limpia, se lleva la culpabilidad, ¿verdad? Dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. O sea, acá dice, es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero dice, para que interviniendo muerte, por eso muere nuestro Señor Jesucristo, y se llama Nuevo Testamento. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. El testamento es cuando alguien hace un testamento y eso se lee después que muere, ¿no? Es lo que dejamos a los demás, es la herencia. Bueno, esta es el testamento, es la herencia que nos deja nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso interviene muerte. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿verdad? O sea que este sacrificio es perfecto. El primer pacto no los redimía, ¿no? Los mantenía ahí, no los redimía. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sí redime y salva. Y eso es lo que hablábamos de que nuestro Señor Jesucristo desciende a predicar las buenas nuevas para que todos aquellos que habían sido fieles a Dios, ¿sí?, puedan estar en la salvación eterna, en la gloria del Señor. Amén. Dice en el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, esto lo sabemos, ¿no? Un testamento no tiene validez si la persona está viva. Es para cuando la persona muere. Amén. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿sí? Recordemos que desde el comienzo el Señor, Dios Todopoderoso, instituyó ya con sangre todas las cosas. Vayámonos nomás a Génesis, ¿no? Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿verdad? Pecan Adán y Eva, ¿sí? Y entonces entienden que están desnudos, les da vergüenza, se esconden de Dios, ¿sí? Dios los saca de ahí, ¿verdad? Dice para que no coman también. Ellos comieron del árbol del bien y del mal. Entonces veían y conocían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso conocieron que estaban desnudos, ¿verdad? Le dice a Adán, estoy desnudo, me escondí. Dice, ¿cómo sabes que estás desnudo?, le dijo Dios. Comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Los saca de allí, dice, no sea que también coman del árbol de la vida, ¿sí? Los saca de allí y como ellos están desnudos, les hace una ropa con pieles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede hacer una ropa con pieles si los animales de esas pieles no mueren? O sea que lo que hace nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, es instituir desde ya, ¿sí?, que con sangre se tapaba el pecado, ¿verdad? Él mata a unos animalitos y con la piel le hace la ropa y cubre la desnudez, cubre el pecado, la vergüenza de Adán y de Eva, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí ya se prepara todo con sangre, ¿verdad? Hacían holocaustos, ofrecían sacrificios para Dios, porque eso es lo que estaba establecido. Pero eso no era lo perfecto. Dios desde el principio del mundo ya tenía preparado, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo viniera y Él fuera el sacrificio perfecto, ¿verdad? Podíamos pensar antes que entonces, como no había quien salvara, por ejemplo, un David, que tenía un corazón agradable a Dios, murió y decían la palabra, durmió con sus padres, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿cómo? ¿Se fue al infierno? ¿O dónde está? ¿Verdad? Y sabemos hoy día, nos dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo, como lo veníamos diciendo, desciende a predicar las buenas nuevas, a confirmar lo que tantos de ellos profetizaban a través del Espíritu de Dios, la llegada del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bendito. Dice ahí, en el 18, dice, de dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, ¿verdad? Sellaban el pacto que hacían con Dios, donde Dios le daba los mandamientos, ¿sí?
que ellos tenían que cumplir, y ellos cumplían los mandamientos y Dios iba a estar con ellos siempre, los iba a guardar, iba a ser su Dios. Amén. Amén. Ellos no permanecieron en el pacto, pero el pacto se selló con sangre, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice ahí, diciendo, decía Moisés, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Amén. Remisión de pecados. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Verdad? ¿Qué dice este versículo? ¿Verdad? Estamos viendo que nos habla del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Nos habla del tabernáculo que tenían en aquel entonces hecho por manos de hombre. ¿Por qué fue rociado, como dice ahí, todo con sangre? Con una, como dice, lana escarlata y hisopo. ¿Sí? Moisés roció todo con sangre para purificar aún las cosas porque eran hechas de mano de hombre. Hombres que tenemos pecado, ¿verdad? Ahora nuestro Señor Jesucristo, como decíamos, no entró en un tabernáculo, entró en el lugar santísimo, entró en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso dice, fue pues, dice en el 23, necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el tabernáculo que había en el Antiguo Testamento era imagen o reflejaba cosas que hay arriba en el cielo, ¿verdad? Como por ejemplo, por nombrar algo, los querubines, ¿sí? Que son seres celestiales, ahí estaban, pero como había sido hecho de mano de hombre, era purificado a través de la sangre, ¿verdad? Pero, dice, las cosas celestiales mismas, o sea, donde entra nuestro Señor Jesucristo, con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? O sea, ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ve? Ese es el lugar santísimo donde entró nuestro Señor Jesucristo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿no? El sumo sacerdote entraba con sangre ajena una vez al año, sangre ajena de los becerros, de los machos cabríos, de eso que leímos, ¿verdad? Ofrecía por sí, para sus pecados, y luego ofrecía por los pecados del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba hacer un sacrificio por Él, porque Él era santo. Él fue el sacrificio por nosotros. Amén. Amén. Dice en el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora nosotros tenemos que entender muy bien, y esto creo que es lo que no entiende mucha gente que no está aquí. El Señor murió una vez por nosotros y nos limpia de pecado, ¿no? Pero no nos limpia de cualquier pecado. No nos limpia de cualquier pecado. La sangre de Cristo no nos limpia de todos los pecados. ¿Por qué? No desmarquen ahí, pero vayan, cuando lo leímos al principio, en el 9, donde está el 9 grande. Sí. Bueno, tenemos ahí, vamos a empezar despacito. Ahora bien. Ahí está, vamos a empezar despacito, ahí vamos a llegar a un lugar. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo,
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué pecados ofrece sacrificio el sumo sacerdote? Dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. La sangre de Cristo a nosotros nos limpia, por ejemplo, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, por primera vez y comenzamos a entender las cosas. Y nos damos cuenta que hacíamos cantidad de cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Esos son nuestros pecados de ignorancia, porque nosotros ignorábamos la verdad, ignorábamos la palabra de Dios, ¿sí? También hemos leído ese versículo que dice en Hechos, ¿verdad?, que dice que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, ¿no? Entonces la sangre de Cristo nos limpia de pecados de ignorancia. Lo que nosotros ignoramos, hicimos por ignorancia, eso nos limpia la sangre de Cristo. Ahora cuando nosotros caemos y recaemos en cosas que ya sabemos que no le agradan a Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos limpia, no nos limpia. Si aún el Señor, en cuanto a los pecados de ignorancia, aquellas cosas que nosotros no sabemos que al Señor no le agradan y las hacemos, ¿verdad?, Él nos manda a arrepentirnos. ¿Cuánto más si nosotros volvemos a caer en cosas? ¿Sí? Tendremos que arrepentirnos y tendremos que clamar y llorar nosotros para que el Señor nos perdone. Pero su sangre fue derramada para limpiar los pecados de ignorancia, ¿sí? Él nos perdona, sí, pero su sangre limpia los pecados de ignorancia, la que nos da el acceso al Señor. Por eso es tan grave volverse atrás, es tan grave, ¿sí? Y lo vamos a seguir leyendo porque es lo que trata aquí, ¿verdad? Es de lo que trata. O sea que tenemos que entender esto. La sangre de Cristo me limpia de los pecados de ignorancia. Cuando mis pecados no son de ignorancia, no es así. Yo tengo que realmente arrepentirme y clamar al Señor que Él me limpie con la palabra, que llegue el entendimiento a mí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, lo dice ahí, ¿verdad? El sacerdote Sí. los ofrece, ¿sí? Dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso se entregó nuestro Señor Jesucristo, por los pecados de ignorancia. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer desde nuevo, desde el 24, versículo 24 chiquito. Sí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Una vez. Cristo no fue sacrificado muchas veces. No fue ni lo va a hacer, ¿verdad? Porque Él fue sacrificado con un cuerpo de carne. Y como dice ahí, es dado al hombre morir una vez. No, hay gente que cree en la reencarnación y todas esas cosas. No. Dice ahí, es dado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta segunda venida es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que venga por su pueblo. Amén. Amén. Ahora dice ahí en el 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿verdad? O sea, todos los años iban y ofrecían sacrificio, ¿sí?, por los pecados del año. Pero eso no les limpiaba, como dice ahí, la conciencia, y ellos seguían pecando, ¿verdad? Seguían fallando y tenían que volver. No era un sacrificio perfecto que los limpiara, ¿verdad?, de los pecados, como hace nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, ¿sí?, pero nos dice, vete y no peques más, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos lo que no se hace, no tenemos que hacerlo, no debemos volver a hacerlo. Por eso nos exhorta tantas veces en la palabra. Amén. Dice en el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En el 3 chiquito donde estábamos leyendo, 10 grande, 3 chiquito. 3 chiquitos. No pases la hoja si estabas leyendo ahí. El 10 grande. Sí, bueno. Porque la ley, teniendo los nombres. Sí, y el versículo 3 chiquito, ¿se te terminó la hoja ahí? Sí. Entonces sí pasa. Ahí va. El 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando, no puede quitar los pecados. No hay nada que yo pueda hacer para justificarme delante del Señor. Solamente Cristo nos limpia y nos justifica. Amén. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Esto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque no había un sacrificio que las personas pudieran ofrecer que nos hiciera salvos, ¿verdad? Entonces no le agradaba eso a Dios. Él había preparado ese sacrificio perfecto que era nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo de carne, ¿verdad? Esto está escrito, si usted se fija ahí abajo, que tiene la llamada chiquitita, las letras chiquitas, ¿verdad? En Salmos, el Salmo 40, del 6 al 8, dice eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Beatriz? Que el culto pasado compartimos y aprendimos que las letras chiquitas que están al costado, sí. Bueno, fíjate que ahí tienes una letra chiquita, sí, abajo, y dice Salmos 40, 6 al 8. En el Salmo 40, versículos 6, 7 y 8, está esto. El Salmo 40, ¿sí?, fue escrito muchísimo tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera en carne. O sea que ya lo estaban, ¿sí?, preparando y avisando, ¿verdad? Dice en el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, el primer pacto no le agradaba al Señor. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿verdad? O sea, el segundo pacto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, quita el primer pacto, ¿verdad? En el cual tenían que cumplir todos los mandamientos, ¿verdad? Lo cual era prácticamente imposible para los hombres porque siempre estaban fallando y no había algo que los salvara. Amén. Ahora el pacto este es perfecto porque tenemos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? O sea, todo aquel que se arrepiente, Él nos hace perfectos, o sea, nos reconcilia con Dios.
¿verdad? Nos reconcilia con Dios. Si nosotros nos volvemos a hablar un poquito de lo que era Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva pecaron y el Señor los sacó del Edén, del huerto del Edén. Los sacó y los vistió de pieles y les dijo que la mujer iba a sufrir dolores en su preñez, que el hombre iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente, ¿verdad? Y ellos estaban ciertamente apartados de Dios por el pecado, ¿verdad? Pero Dios nunca se olvidó de ellos. Porque Dios siguió toda la descendencia y siguió todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacían esos sacrificios que no limpiaban del todo el pecado, ¿sí? Permitían que Dios pudiera seguir mirándolos, por lo menos, y ayudándolos cuando ellos se arrepentían. Amén. Amén. Dice, ¿estábamos en qué versículo? En el 4. No. En el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto está escrito en el libro de Jeremías, muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios ya estaba diciendo que iba a hacer un nuevo pacto. En ese pacto Él dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué? Porque nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y el mismo Señor a través del Espíritu Santo nos va poniendo a nosotros el querer cumplir las cosas, el querer ser fieles, el querer dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Amén. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿verdad? Entonces tenemos que entender y grabémonos esto, ¿sí? Si bien lo dice Jeremías y lo dice mucho tiempo antes, cuando el Señor nos perdona nuestros pecados de ignorancia, y Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muchas veces nosotros volvemos a traer los pecados que cometimos antes, sin saber, ¿verdad? Por ejemplo, una persona en una situación, esto es real, ¿verdad? Que se había tenido que prostituir, se había prostituido en su vida anterior, ¿verdad? Ahora, todavía seguía recalcándose eso, ¿verdad? Y sintiéndose mal por aquello que le había sucedido, que había tenido que hacer o que lo hizo, lo que sea, ¿verdad? Exactamente lo mismo un asesino, un mentiroso, un ladrón. Cuando Dios nos perdona, nuestro Señor Jesucristo nos limpia, ¿verdad? Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que hacer también, sí nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Pero no sentirnos culpables por lo que hacíamos antes. Porque éramos ignorantes y el Señor perdona los pecados de ignorancia, los limpia, ¿verdad? Y dice que limpia nuestra conciencia. Entonces, si nosotros le damos lugar al diablo, que es el acusador, trayendo a nosotros nuestros viejos pecados, le abrimos la puerta al diablo, ¿verdad? Y estamos echando a menos esta limpieza que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en el 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? O sea, esta sangre que es lo que nos limpia, nos santifica, nos da el acceso a la presencia misma de Dios. Ahora imagínense usted que usted agarra y peca deliberadamente en algo que usted ya sabía que no se hace. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos limpia para llegar al lugar santísimo. Ya está, ya fue, una vez fue derramada, ¿verdad? Y Él limpia los pecados, ¿sí?, que nosotros hacemos por ignorancia. Entonces, por eso cuesta tanto, ¿sí?,
cuando la persona recae en sus pecados, el arrepentirse, el clamar al Señor y pedirle al Señor que lo restaure, ¿sí? Que lo sane, para que pueda retomar el camino, ¿verdad? Sabemos que Dios lo hace si uno está verdaderamente arrepentido, porque sabemos que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Pero por eso cuesta tanto, una vez que nosotros hemos fallado, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, que hemos tenido en menos lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dice, vamos a leer de nuevo desde el 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Tenemos que acercarnos confiadamente, ¿verdad? Ahora imagínense que usted pecó, cometió de nuevo algo que ya sabía que no se hacía, cayó en algo. No estamos libres, como lo hablábamos, ¿verdad? Ahora, desde ya nosotros tenemos el entendimiento y el conocimiento que sabemos que no es tan fácil y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos limpia como lo hizo la primera vez. Porque ya no somos ignorantes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que apelar al conocimiento que tenemos de Dios. Por eso es necesario conocer todas las cosas. Porque sabemos que Dios, como lo decíamos recién, no quiere la muerte del que muere. Sabemos que Dios, aquel que a Él viene, no le echa fuera. Entonces nos toca a nosotros realmente clamar y clamar por nuestro perdón y arrepentirnos realmente y demostrarle al Señor que estamos arrepentidos, ¿verdad? Por eso cuesta tanto. Y si no hay un arrepentimiento sincero, como vemos, ¿sí?, las personas que se van y vuelven, nunca permanecen, porque no hay un arrepentimiento sincero. Nunca se arrepintieron. No se arrepintieron de irse, no se arrepintieron de todo lo que hicieron después que se fueron, ¿sí? Es más, muchos dicen que están con Dios, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo van a estar con Dios, verdad? Entonces prestemos atención hoy a lo que el Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad? Y a los que ven por YouTube, por Facebook, que también pueda ser útil esto. Por eso cuesta tanto el volvernos una vez que transgredimos lo que ya conocemos. Amén. Amén. Dice 22, vamos a leerlo de nuevo, dice, acerquémonos con corazón sincero. Entonces lo primero, cuando dice corazón sincero, si yo caí en algo que yo ya sé que no, yo tengo que ser sincero con el Señor. No, si caí, Señor, fallé, pequé, hice esto. No disfrazar, no disimular, no decir, no es tan así, no. Realmente de corazón sincero, dice ahí, con el Señor, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿verdad? Eso de certidumbre de fe es lo que decimos, conociendo las cualidades de nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? La fe y la certeza de que si realmente yo estoy arrepentido, Él no me va a dejar en banda. Va a llegar un momento en el cual Él me va a perdonar, ¿verdad? Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? O sea, en un arrepentimiento sincero, reconociendo a la luz de la palabra nuestra falla, dónde le fallamos y en qué le fallamos al Señor. Amén. Dice en el 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Amén. Vemos que el Señor nos habla de esto tan importante que es los pecados, la transgresión, la limpieza de nuestros pecados, como la hace nuestro Señor Jesucristo, los pecados, ¿sí?, que son por ignorancia, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que llegar a un arrepentimiento. Ahora, ¿por qué será que el Señor toca aquí a través de su Santo Espíritu para que pongan también que tenemos que congregarnos?
Es algo muy importante congregarse, el venir, el buscar la comunión con los hermanos, la palabra, la enseñanza, la exhortación. Si nosotros caminamos solos por ahí, ¿quién nos va a exhortar si estamos en falla? ¿Verdad? Es sumamente importante que nos congreguemos. Y hoy en día muchas personas han hecho esto al costado, ¿verdad? Pero simplemente con dejar de congregarnos ya estamos faltándole al Señor y estamos en pecado. Porque lo dice aquí en la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la misión de estar entre los hermanos? Que unos a los otros nos llamemos la atención en cuanto a las faltas, a los errores, para que podamos acomodar nuestro caminar y ser agradables al Señor, ¿verdad? Si yo camino solo, nadie me va a llamar la atención, ¿verdad? Entonces es un mandamiento del Señor el congregarnos, ¿verdad? Ahora sigue diciendo ahí en el 26. Porque si pecaremos voluntariamente, y eso es lo que estábamos hablando, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que si pecamos voluntariamente, si yo decido, no voy a congregar, o voy a ir de vez en cuando, o voy a tomarme una licencia de congregar, yo estoy pecando al Señor, estoy faltándole al Señor, ¿verdad? Y lo estoy haciendo deliberadamente, porque ya conozco los mandamientos del Señor, conozco su palabra y estoy deliberadamente decidiendo hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces eso es pecar deliberadamente. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Y esto es lo que nos recalca más todavía. Dice, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí? O sea, el Señor pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero cuando nosotros ya conocemos la verdad, no se pasa por alto. Él no tiene por inocente al culpable, y el que es culpable es culpable. Amén. Amén. Dice, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice en el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ese era el mandamiento de antes, ¿verdad? El que violaba la ley moría. Ahora dice en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? A nosotros nadie nos va a apedrear, y ni nosotros vamos a apedrear a nadie, ni los vamos a matar. Pero ¿qué nos espera? Sabemos lo que nos espera la condenación, nos espera el infierno, porque voluntariamente nos volvimos atrás. ¿Sí? Porque voluntariamente, es lo que leíamos cultos pasados, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Voluntariamente la puerca va a revolcarse en la caca porque le gusta y el perro va a comerse el vómito, ¿verdad? Y exactamente así de asqueroso, porque la hermana hace unas caras feas, así de asqueroso es la persona que conoce la palabra del Señor, que ha gustado de las cosas del Señor, que ha tenido entendimiento y se va y hace totalmente lo contrario, ¿verdad? Es exactamente lo mismo y lo hace porque quiere, ¿sí? Porque podemos decir, no, que el diablo, no, que... No, ¿qué Dios tenemos? Si Él no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Si Él no nos pone una prueba, una carga que no podamos llevar, si Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él nos socorre cuando estamos en tentaciones. Entonces el que cae, cae porque quiere caer, porque no se arrepintió, porque no amó lo que el Señor le dio. Como dice ahí, pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Verdad? No puede volver una persona después de haber hecho cualquier cosa allá afuera
y pensar que Cristo lo va a limpiar con su sangre y al otro día ya está todo bien. No, tiene que reconciliarse con el Señor, tiene que arrepentirse, tiene que ser sincero y reconocer todo lo que hizo cuando estuvo por ahí delante del Señor y arrepentirse, porque el Señor ve si se arrepiente o no, ¿verdad? Vienen y piensan que nos engañan a nosotros. Y nosotros podemos ser engañados quizás y creer, ay, qué bueno la hermana, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe realmente quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Amén. Por eso dice con corazón sincero delante del Señor. Dice en el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Amén. Ciertamente algo que al Señor totalmente le molesta es, y no es para menos, ¿no?, tener en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es algo que al Señor le molesta muchísimo. Se nos fue la hora volando. Vamos a buscar Primera de Pedro, está para el final. Pasa las hojitas porque igual vas a llegar enseguida. Capítulo 1. Pero entonces para adelante, no para atrás. Para el final. No sé cuál es tu adelante y cuál es tu atrás. Yo estaba en hebreo, ¿no? Sí, Bueno, y los papelitos que me salen para arriba están acá. pero se te puede haber corrido. No, es para el otro lado. Filipenses, No, para el otro lado. para acá. Sí. Pero no tengo ningún papelito. Más práctica. Acá están en Apocalipsis. Tienes que leer el nombre del libro. Estabas en hebreo, vas pasando las hojitas de hebreo y llegas a Primera de Pedro. Primera de Pedro, 1, ahí, el 3. Dice que no tengo papelito. Se te cayó, lo levantaste hace un rato. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Primera de Pedro 1, vamos a leer del 13 en adelante. 13. Busquemos el 13, chiquito, que dice llamamiento a una vida santa. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. O sea, entendemos por qué en tantas partes nos exhortan a apartarnos del mundo, a no volvernos atrás, a desligarnos de lo que antes éramos, porque el Señor nos limpió, nos rescató con su sangre, ¿verdad? Y si nosotros nos volvemos a enredar en esas cosas, estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo, como le decía ahí, ¿verdad? Y otra cosa que tenemos que prestar atención aquí, lo primero que dice es, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea que tenemos que entender la voluntad del Señor y lo que significa cada cosa, ¿verdad? Dice en el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, es un mandamiento el ser santo, el ser apartado para el Señor, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto tenemos que conocer también. Dios es amor, dicen algunos. Sí, es amor, pero también es fuego consumidor. No tiene por inocente al culpable. Entonces, si yo no me arrepiento, no tengo perdón, ¿verdad? Acá tenemos que entender, Él nos va a juzgar a todos y va a dar según nuestras obras, según nuestros pensamientos y sentimientos. Amén. Amén. Dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, ¿quién y cómo nos rescató de la vana manera de vivir? La sangre de Cristo. Entonces, si nos volvemos, ¿sí?, esto no lo dice, pero confirma, ¿verdad? Pisoteamos al Hijo de Dios y tomamos por inmunda la sangre de Cristo. Amén.
Dice también, ya destinado, en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Ya destinado. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hemos visto, ¿verdad?, que Jeremías, y no vimos, pero también Isaías, David, desde el principio, Abraham también con los hechos que sucedió con Isaac, todo nos avisaba de nuestro Salvador, todo nos avisaba que Dios iba a proveer un sacrificio para la salvación, ¿verdad? Dice, y mediante, dice en el 21, el cual creéis en Dios, o sea, mediante nuestro Señor Jesucristo, que creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué nos purifica cada día? La obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo he pecado, he caído, he transgredido, como hablábamos, la sangre de Cristo no me limpia. A mí me limpia la obediencia a la palabra de Dios. Eso me limpia. Y el arrepentimiento. Y el dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Para que el Señor vea realmente que estoy arrepentido. Amén. Él ya lo sabe. Él solamente ve el corazón y sabe quién está arrepentido y quién se va a arrepentir y quién no. Amén. Pero nos da el entendimiento. Así que dice en el 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Espíritu está con mayúscula, o sea que el Espíritu es el que nos da el entendimiento y nos ayuda a ser obedientes a la verdad, a la palabra del Señor. ¿Y para qué la obediencia? Dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que alguien que no está viviendo la palabra de Dios, no puede decir que es un hijo de Dios, no puede decir que es una nueva criatura, ¿verdad? No puede decir que tiene la salvación, ¿sí? Dice en el 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, no sé, ahora en los últimos años no se ha agregado nada acá. Esto tiene muchísimos años, la Biblia, es el libro más antiguo, ¿verdad? El Viejo Testamento, ¿verdad?, estuvo escrito antes de Cristo. Luego de Cristo lo escribieron. Pero ahora, en los últimos tiempos, no se ha agregado nada. Ya está todo escrito. La palabra no pasa. Tiene la misma vigencia que tenía antes, la tiene ahora. Porque ella es viva y eficaz, ¿verdad? Es para todos los tiempos y es para todas las personas. Yo he podido, lamentablemente, escuchar a una persona que se dice cristiana decir que la Biblia es un libro viejo y obsoleto, cuando es la palabra de Dios, que no pasa, pero nosotros sí pasamos. Por eso nos compara como la hierba, ¿sí? Un yuyo, usted le pone un poquito de agua caliente y se seca, el sol lo agarra y se seca, las flores se caen enseguida, no tienen duración, así somos nosotros. Pero la palabra ha permanecido y permanecerá hasta el final, está todo escrito, ¿verdad? Por eso dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recordemos que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sí? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, ¿sí?, y hizo este sacrificio por cada uno de nosotros y nos dejó esta herencia que es la palabra. Por eso es a ella la que tenemos que conocer y, como decía ahí, obedecer, ¿verdad? Porque la obediencia a la verdad es lo que nos va santificando. Entonces dice en el 2, de nuevo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. O sea que nosotros tenemos que despojarnos, y no es en vano que el Señor nos exhorta una y otra vez a despojarnos de todas estas cosas, ¿verdad? Acá tenemos una listita: malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Es una lista de cosas que tenemos que dejar, ¿verdad? Ahora nos dice también que como niños tenemos que desear la leche no adulterada, y esa es la palabra del Señor, ¿sí? El alimento puro, ¿verdad? Usted vio que los niños, por ejemplo, si se los alimenta con complemento, no es lo mismo que la leche materna, porque la leche materna ya tiene sus propiedades preparadas, ¿no? No en vano el Señor mismo hizo todas las cosas así. Ahora, si a usted un niño le da leche de vaca, no es leche humana, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ya ese niño tiene otras cualidades, el cuerpo tiene otros defectos, otras cosas. Ahora, las cosas perfectas, ¿sí?, es esa leche materna, eso es lo que el niño tiene que recibir, ¿verdad? Y por eso dice, nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos. ¿Qué hace el niño recién nacido cuando se le acercan a la madre? Busca la teta, busca la teta. Sin ver, sin ver, ellos saben, buscan, es el instinto. Bueno, así nosotros tenemos que buscar con esa ansiedad de un niño que hasta que no se llena la pancita no deja de llorar, ¿sí?, la palabra del Señor, la verdad, el conocimiento de Dios, todos los días tenemos que anhelar conocer algo más del Señor, ¿verdad? Esto es lo que a nosotros nos garantiza que nosotros estemos en santidad, que nosotros caminemos en santidad hacia el Señor cada día. Como es un mandamiento que lo leímos, sed santos, pues yo soy santo. No es si quieres ser santo, no, dice, sed santos, pues yo soy santo, ¿verdad? Entonces lo que nos guía a la santidad es la obediencia a la palabra, ¿sí? Hoy hemos aprendido lo que significa o lo que hace la sangre de Cristo. Que nadie nos engañe diciendo otra cosa, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo es perfecto, pero la sangre de Cristo lo que hace y el poder que tiene es limpiar nuestros pecados. Nada más. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por todo entendimiento y discernimiento que tú nos vas dando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Padre Santo, así como decía y lo leímos en tu palabra y está escrito desde antes de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Padre, escribe, mi Señor Santo Dios, todo lo que hemos hablado en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo pongamos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, a permanecer fieles a ti, sinceramente fieles y firmes, Padre Santo. Líbranos de caer, de transgredir, Padre Santo bendito, lo que ya conocemos, mi Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre bendito. Y te rogamos también, Padre Santo, Padre amado, que tú estés ayudando y fortaleciendo a aquellos que han transgredido y están volviendo, Señor, para que realmente puedan arrepentirse y clamar a ti para que tú les perdones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a conocerte cada día un poco más, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.